Hoy nos sumergimos en una pregunta que, bueno, a primera vista parece un simple saludo, ¿no? ¿Cuál es la buena palabra? Pero las fuentes que estamos revisando hoy, que son una mezcla interesante, reflexiones, citas de gente como Henry Ford, Pericles, Proverbios, incluso notas de entrenadores como John Wooden. Sí, todo eso sugiere que hay bastante más tela que cortar detrás de esa frase. Exacto. Es casi como una invitación a pararnos un momento y examinar un poco cómo vivimos, ¿verdad? Es una forma estupenda de plantearlo, ¿sí? No es solo qué tal, es más bien una cuestión de fondo. Tenemos este material muy variado, como dices, desde Tolstoy, citando a Schopenhauer, hasta pues análisis más actuales. Y todo junto parece dibujar un mapa de la sabiduría práctica, podríamos decir, de cómo navegar la vida de una forma, no sé, más efectiva o quizás más tranquila. Pues esa es un poco la idea hoy, ¿no? Explorar a fondo algunas de las ideas clave que surgen de estas fuentes. Por ejemplo, eso de buscar remedios en vez de culpables, o que es realmente la riqueza más allá del dinero. Ujú. Y también esa figura que me ha llamado la atención, la Atenea interior, la importancia de la práctica constante y cómo lo que hacemos, nuestras acciones, acaban, bueno, teniendo eco en los demás. Pues vamos a meternos en eso entonces, a ver qué nos pueden descubrir estas voces del pasado y del presente sobre esa buena palabra que podríamos quizá intentar poner en práctica cada día. Empecemos, si te parece, por esa frase tan directa que atribuyen a Henry Ford. No encuentres la falta, encuentra el remedio. Eh, Choca bastante con una tendencia muy humana, ¿no? La de señalar con el dedo cuando algo sale mal. Totalmente. Es casi un reflejo, ¿verdad? Buscar un culpable. Pero lo interesante de la perspectiva de Ford, y bueno, de otras ideas que vemos en las fuentes, es el coste que tiene ese reflejo. Buscar culpables, pues, nos deja atascados en el pasado, en lo que ya no se puede cambiar, y a menudo en una sensación de impotencia o de rencor. La energía se nos va en lamentarnos o en acusar, claro. Mientras que buscar el remedio, pues buscar el remedio nos impulsa hacia adelante. Implica actuar, tomar las riendas. Te obliga a preguntarte, vale, esto ha pasado, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se puede hacer para arreglarlo o para que no vuelva a ocurrir? Cambia totalmente el foco, de la queja a la solución, de la pasividad a construir algo. Es una decisión, en el fondo, sobre dónde invertimos nuestra energía mental y emocional. Esto me hace pensar en esa reflexión de Pericles, que también aparece. Lo que temo no es la estrategia del enemigo, sino nuestros propios errores. Parece que sugiere que el peligro real no está tanto fuera, sino en cómo respondemos nosotros, ¿no? En nuestra reactividad o nuestra falta de claridad. ¿Podría ser esa búsqueda de culpas uno de esos errores propios que más deberíamos temer? Es una conexión muy acertada, sí. Pericles pone el acento en el control interno. Lo que se escapa a nuestro control, como la estrategia del enemigo, le preocupa menos que lo que sí depende de nosotros. Nuestros errores, nuestra disciplina, nuestra unidad. Si entendemos la búsqueda de culpas como una forma de evitar la responsabilidad o de perder el tiempo en quejas inútiles, entonces sí, encaja perfectamente. Es uno de esos errores internos que minan nuestra capacidad de actuar con eficacia. Reconocer esto ya es el primer paso para elegir una respuesta más útil, el remedio. Hablando de enfoque interno, eso nos lleva casi sin querer a otro de los grandes temas de las fuentes, la riqueza. Hay una paradoja que mencionan Tolstoy y Schopenhauer sobre la riqueza material que es fascinante. Parece como una carrera sin fin. Mm. La rueda del hámster hedonista, que llaman. Eso. Cuanto más tienes, más necesitas o más deseas. No parece haber un punto de satisfacción real, estable. Claro, es la adaptación. Nos acostumbramos muy rápido a lo bueno y enseguida necesitamos una dosis mayor para sentir lo mismo. Schopenhauer lo veía como una fuente de sufrimiento casi inherente a ser humano. La búsqueda de riqueza material, sin más, puede convertirse en una trampa de insatisfacción constante. Pero las fuentes ponen enfrente de esto una idea muy diferente, a través de un proverbio indio, la riqueza del alma. Hablan de conocimiento, de carácter, de paz interior, como bienes que nadie te puede quitar. Exacto. Ni ladrones, ni gobernantes, ni siquiera la muerte, dicen. Es potente eso. Además, se cultiva desde dentro y da una estabilidad que las posesiones, por muchas que tengas, pues raramente pueden ofrecer. Incluso proponen dos caminos para no sufrir por la falta de recursos. Uno es el obvio, claro, ganar más dinero,
pero señalan que eso no siempre depende de nosotros. No, desde luego. Y el otro camino es limitar las necesidades. Y recalcan, eso siempre está bajo nuestro control. Y ahí, en esa segunda vía, reside una libertad enorme, que a menudo no valoramos lo suficiente. La capacidad de decidir nosotros, conscientemente, que es suficiente, que valoramos de verdad, nos libera de esa carrera agotadora por acumular más y más. No se trata de vivir como un monje necesariamente, sino de tener autonomía interna. Decidir nosotros la medida de nuestra riqueza en lugar de dejar que la definan las expectativas de fuera o la publicidad. Es como cambiar la moneda con la que medimos nuestro valor y nuestro bienestar. Me ha intrigado mucho esa figura que mencionan las fuentes, la Atenea interior. La relacionan con Pericles y el concepto griego de nous, de mente o inteligencia, pero la describen de una forma muy particular. Dicen que no es una lógica fría, distante, sino eminentemente práctica, femenina y terrenal. A ver, ¿qué significa eso en la práctica? Es una metáfora muy potente, la verdad, para describir una cualidad mental muy concreta. No se trata solo de ser inteligente en abstracto, sino de tener una claridad mental, una sensatez, que se nota sobre todo cuando hay presión. Es la capacidad de mantener la calma en medio del caos, de ver las cosas con objetividad cuando las emociones amenazan con nublarlo todo. La describen como práctica porque su objetivo final es guiar la acción correcta, la sensata. Y lo de femenino y terrenal quizás sugiere que no es una racionalidad pura, desencarnada, sino que está conectada a la realidad, a lo concreto, incluso a la intuición, una sabiduría más completa que la pura lógica. Robert Greene, que citan en las fuentes, parece darle una importancia tremenda. Dice que cultivar esta racionalidad es el valor supremo porque la mente se ve fácilmente lastrada por las emociones y pierde esa conexión vital con la claridad. Exacto. La idea es que, aunque las emociones son naturales y necesarias, cuando toman el control absoluto, nuestra capacidad de pensar con claridad y de actuar bien se resiente muchísimo. La Atenea interior sería esa parte de nosotros capaz de observar las emociones sin dejarse arrastrar por ellas, de analizar la situación con perspectiva y de elegir la respuesta más adecuada, no la más visceral o mediata. Es como un centro de mando tranquilo y lúcido en medio de la tormenta, ya sea interna o externa. Pero entonces, ¿es solo pensar bien o va más allá? Implica actuar bien como resultado de pensar bien. Es una sabiduría práctica. Atenea, en el mito, no solo era sabia, era también una estratega brillante, una protectora eficaz. Ganaba batallas no solo por fuerza bruta, sino por inteligencia aplicada. Así que cultivar esa Atenea interior no es solo un ejercicio intelectual, es entrenar la capacidad de tomar decisiones sensatas y llevar a cabo acciones efectivas, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Ver claro, pensar lúcido, actuar sensato. Y eso de entrenar la capacidad nos lleva directos a otro tema que sale una y otra vez en las fuentes, la importancia de una práctica diaria, de los fundamentos. Hay una cita de Elizabeth Acevedo que me gustó mucho sobre cómo se sintió liberada al creer en el poder de sus propias palabras. Es como hacer un clic, ¿no? Pasar de leer o escuchar ideas a empezar a vivirlas de verdad. Es un clic fundamental, sí, pero que rara vez ocurre de forma espontánea o se mantiene sin un esfuerzo consciente y repetido. Encarnar la sabiduría, como dices, requiere práctica. Constante, disciplinada y a menudo, pues, un poco tediosa. Las fuentes son muy claras en esto. Andrea Agassi lo dice sin pelos en la lengua. Si no practicas, no mereces ganar. La excelencia, la maestría, incluso la simple competencia, se forjan en la repetición diaria, no en un golpe de inspiración. Y a veces esa práctica empieza por lo más básico de lo básico. Me impactó la simplicidad de la cita de Edwin Checkley. Si los niños duermen bien, comen bien y respiran bien, lo demás es casi secundario. Es un recordatorio de que sin unos buenos cimientos, todo lo demás se tambalea. Exacto. Es volver a lo esencial. William Osler también apunta en esa dirección con su consejo, hacer bien el trabajo de hoy y no preocuparse por el mañana. Ojo, no es una invitación a la dejadez futura, sino un llamado a la excelencia en el presente. La mejor forma, quizás la única forma realista, de asegurar un buen mañana es hacer impecablemente bien la tarea que tenemos entre manos hoy. La calidad del futuro se construye con la calidad del presente. Hay una metáfora muy física en las fuentes que lo capta muy bien. Los ojos sienten el objetivo. Las manos sienten el palo. Los pies sienten el suelo. Es la imagen de la concentración total en el aquí y ahora de la tarea, ¿no? Cada parte haciendo lo suyo, sin distracciones, sin la mente perdida en el pasado o el futuro.
Es casi la Atenea interior hecha cuerpo. Claridad de acción enfocada en el presente. Y dentro de esa práctica, muy importante, hay una nota breve pero esencial, que no podemos pasar por alto. Descansar. Es parte del programa. Vivimos en una cultura que a menudo glorifica el estar agotado y ve el descanso como pereza o debilidad, pero estas reflexiones lo integran como un componente necesario del trabajo bien hecho. La recuperación física y mental no es un lujo, es fundamental para mantener la claridad, la energía y la efectividad a largo plazo. Sin descanso adecuado, la práctica se vuelve menos eficaz y la Atenea interior se nubla, se fatiga. Parece que una vez que se cultivan estos aspectos internos, el enfoque en buscar remedios, la riqueza interior, la claridad de Atenea, la disciplina de la práctica, el efecto empieza a notarse hacia afuera, en cómo nos relacionamos con los demás, con el mundo. Me gusta mucho esa idea de que cada vecino puede ser tu maestro. Esa frase resume una actitud de humildad y apertura que es fundamental. Si uno parte de la base de que no lo sabe todo, de que siempre hay algo que aprender, entonces cualquier persona, cualquier situación, se convierte en una fuente potencial de conocimiento o de perspectiva. Rompe con la idea de que solo se aprende de los expertos y abre la puerta a un aprendizaje continuo, mucho más rico, basado en la experiencia compartida. Y Robin Sharma da un consejo muy directo en esa línea. Deja a cada persona que conozcas mejor de cómo la encontraste. Sé un alentador de potencial versus un destructor de confianza. ¿Dirías que esto viene de esa riqueza interior de la que hablábamos antes? Tiene mucho sentido esa conexión, sí. Cuando uno opera desde un lugar de suficiencia interna, sin esa necesidad constante de buscar validación fuera o de sentirse superior a los demás, es mucho más fácil y natural querer el bien ajeno. Animar a otros, reconocer sus puntos fuertes, celebrar sus éxitos. Deja de sentirse como una amenaza y se convierte en una forma de contribuir positivamente al entorno. Si no necesitas sacar algo de la interacción, estatus, ego, una ventaja, puedes simplemente dar. Ánimo, apoyo, reconocimiento. Hay otra frase que también da que pensar. Tratar a alguien como de segunda clase nunca te da resultados de primera clase. Sugiere que la forma en que interactuamos con los demás tiene consecuencias muy directas, no solo éticas, sino también prácticas. Absolutamente. Implica que el respeto, la consideración, la justicia en el trato no son solo ser buena persona en abstracto, sino que crean las condiciones para obtener mejores resultados, mejores relaciones, un mejor ambiente de trabajo o de vida. El desprecio o la minusvaloración genera resentimiento, desconfianza, falta de colaboración. Y eso, inevitablemente, afecta a la calidad de cualquier cosa que hagamos juntos. Además, claro, la forma en que tratamos a los demás nos define y nos moldea a nosotros mismos. Y esto conecta con otras dos voces importantes que se citan. Martin Luther King Jr. diciendo que el momento siempre es adecuado para hacer lo correcto. Y John F. Kennedy aclarando que la tolerancia no significa falta de convicciones propias. Ambas apuntan a una madurez en la interacción social, ¿no? Actuar desde principios éticos firmes, hacer lo correcto siempre es el momento, dice King, pero hacerlo con respeto y apertura hacia quienes piensan diferente. Esa es la tolerancia de Kennedy. No se trata de relativismo moral, de que todo valga, sino de combinar la integridad personal con el reconocimiento de la dignidad y la perspectiva del otro. Es un equilibrio difícil, sin duda, pero esencial para una convivencia constructiva. Y llegamos a una idea que parece como atarlo todo. Una observación de Marta Beck. Como haces cualquier cosa, es como haces todo. Esta frase tiene miga, ¿eh? Puede ser un poco incómoda. Es incómoda, sí, porque nos confronta con la idea de que no somos tan distintos en diferentes áreas de nuestra vida como nos gustaría creer. Que no hay compartimentos estancos en nuestro carácter o en nuestros hábitos. La forma en que respondemos a un pequeño atasco de tráfico, la atención que ponemos a una tarea que consideramos trivial, la manera en que hablamos a un camarero, todo eso, según esta perspectiva, no son hechos aislados. Son manifestaciones de patrones más profundos. La negligencia en lo pequeño, pues, tiende a reflejarse en lo grande. La impaciencia en lo cotidiano probablemente saldrá a flote en momentos críticos. Pero bueno, imagino que también funciona en sentido positivo, ¿no? Si practicas la atención, la búsqueda de remedios, el trato respetuoso en las pequeñas cosas... Esa es la contrapartida esperanzadora y, yo diría, poderosa. Si cultivas la excelencia, la presencia, la ecuanimidad en las acciones diarias,
Esas cualidades estarán ahí, disponibles, y se manifestarán de forma más natural cuando enfrentes desafíos mayores. Cada momento se convierte en un campo de entrenamiento. Y aquí es donde las dos citas de John Wooden, que aparecen juntas en las fuentes, cobran todo su sentido, se iluminan mutuamente. Sí, son fantásticas y se complementan a la perfección. La primera, las cosas salen mejor para la gente que saca lo mejor de cómo salen las cosas. Eso habla de actitud, de resiliencia, de encontrar la oportunidad o el aprendizaje incluso cuando las cosas van mal. Es optimismo activo, ¿no? Justo. Y la segunda, que es casi una advertencia seria. Cuando llega la oportunidad, es demasiado tarde para prepararse. Esto conecta directamente con todo lo que hemos hablado sobre la práctica diaria. La preparación no es algo que se improvisa en el último minuto antes del partido o del examen. Es el resultado acumulado de hábitos, de entrenamiento constante, de haber hecho bien el trabajo día tras día, semana tras semana. Cuando llega el momento decisivo, uno no se prepara, simplemente demuestra el nivel de preparación que ya ha alcanzado a través de esa práctica continua. Entonces, la idea de fondo es que nuestra capacidad para actuar con sabiduría, para afrontar los retos, para aprovechar las oportunidades, no depende tanto de un golpe de inspiración o de suerte, sino de la calidad de nuestra práctica presente y constante. El futuro se decide, en gran medida, por cómo vivimos el ahora. Exactamente. Así que, si volvemos a esa pregunta del principio, ¿cuál es la buena palabra? Después de recorrer todas estas reflexiones, parece claro que no se trata de encontrar una única palabra mágica. Es más bien una forma de actuar, una orientación vital completa. Hemos tocado varios pilares, ¿eh? La elección consciente de buscar remedios en lugar de culpables, el valorar una riqueza interior que no depende de lo externo, la escucha atenta de esa Atenea interior que nos da claridad en medio del ruido, el compromiso ineludible con la práctica diaria y, muy importante, incluyendo el descanso como parte esencial de esa práctica. Y hemos visto cómo esa labor interna se proyecta hacia afuera, en la capacidad de aprender de todos, en la decisión activa de tratar a los demás con respeto y ánimo, y en la comprensión profunda de que nuestros hábitos y actitudes, incluso en las cosas más pequeñas, van tejiendo el patrón general de nuestra vida. Eso de cómo haces cualquier cosa es como haces todo. La sabiduría, entonces, no parece algo lejano o reservado para unos pocos elegidos. Según estas fuentes, es una capacidad que está ahí, latente en todos, y que se despierta y se fortalece a través de elecciones conscientes y acciones repetidas, momento a momento. La posibilidad de actuar con más sensatez, con más claridad, está aquí y ahora mismo. Y quizá esa sea, en última instancia, la buena palabra más relevante que emerge de todo esto. La conciencia de esa posibilidad siempre presente. La posibilidad de elegir en cada situación una respuesta un poquito más sabia, un poquito más constructiva, un poquito más alineada con lo que valoramos de verdad. Para cerrar, en lugar de dar una conclusión cerrada, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? Algo que invite a la reflexión personal. Me parece una buena idea. Una pregunta que conecte directamente estas ideas con la experiencia de cada día. Teniendo en cuenta estas reflexiones, ¿cuál podría ser la buena palabra, entendida como la buena acción, el buen enfoque, para intentar aplicar hoy? ¿Qué pequeño gesto, qué elección concreta en las próximas horas podría ser una encarnación práctica de alguna de estas ideas sobre la sabiduría en acción?